Usted está viendo Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López, llevando el mensaje de salvación a todo el mundo y capacitando a la iglesia a través del Internet. Saludos mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia, y hoy vamos a ver el capítulo número 10 de esta serie después del rapto. En el día de hoy vamos a hablar acerca del juicio final. Ya estamos al final literalmente de lo que se conoce como el milenio, los 1000 años de reinado de Cristo Jesús, y vamos a recordar de que al principio hablamos, hace 2 enseñanzas atrás, que el diablo había sido encadenado, dice la palabra, durante 1000 años, y ahora esto es lo que dice la palabra otra vez en el capítulo número 7. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Vamos a hacer una pausa un segundito allí, porque acuérdate de que habíamos hablado de Gog y Magog otra vez, al final de lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. Sin embargo, Apocalipsis 20 habla otra vez de Gog y Magog, ahora al final de el milenio. Dijimos que hay varias opiniones o interpretaciones, fíjate, que pudiera ser una guerra que se va a repetir, pudiera ser que los nombres simbólicamente se están usando también para aquellos que se van a levantar al final del milenio, que se considera o se cree que es Rusia el que va a dirigir o guiar ese ejército junto con otros países. Hay muchas diferentes opiniones o interpretaciones. Lo que sí la Biblia nos dice a nosotros claramente, que al final aquí de el milenio, entonces el Satanás va a ser liberado otra vez, y entonces vamos a ver lo que se conoce como la guerra de Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Dice, su número será como el de las arenas del mar. Fíjate de que esto quiere decir que va a haber mucha gente. Versículo 9, marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad amada. ¿Cuál es esa ciudad? Jerusalén. Definitivamente fíjate que la descripción es exactamente la misma de la que hemos enseñado al final de lo que conocemos como la gran tribulación. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, si ponemos estos elementos dentro de la gráfica que nosotros hemos usado en muchas ocasiones anteriormente, nos vamos a dar cuenta de que aquí ahora habla también acerca de la bestia y el falso profeta. La bestia representa al anticristo y el falso profeta a una persona que no sabemos quién va a ser. Pensamos otra vez, y lo repito una vez más, pensamos que va a estar centrado en el papado porque tiene características de carácter religiosas, y viene a convencer al mundo y a forzarlos a que se pongan la marca de la bestia, que es el 666, tú lo sabes. Es decir, estos 2 personajes definitivamente que aparecen al final de la gran tribulación. No hay duda ninguna, de acuerdo a la descripción bíblica. Y sin embargo, aquí está diciendo que entonces el diablo ahora en esta ocasión ya no solamente va a ser encadenado, no, fue encadenado, fue soltado ahora, y en esta ocasión dice que va a ser echado en el lago de fuego y azufre, donde está también la bestia y el falso profeta. Es decir, ese lago donde ellos previamente fueron echados, han estado ahí durante 1000 años, y ahora entonces viene el diablo a hacerles compañía literalmente. Entienden de que esto no es una muerte física permanente. Ellos van a estar allí en vida, porque inclusive si vemos Apocalipsis capítulo 19, vamos a darnos cuenta de que al final del capítulo la Biblia nos dice de que tanto el falso profeta
como la bestia, fueron echados en el lago de azufre y de fuego, dice vivos. Esta es la palabra que usa, dice vivos. Y dice entonces al final aquí este versículo otra vez, el versículo número 10. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fíjate, por los siglos de los siglos. Esto quiere decir eternamente. Ya de allí no va a haber salida ninguna para ellos. Enseguida que eso suceda, después de que Dios acabe con el diablo y lo saque literalmente ahora de la historia completamente, entonces viene un evento muy interesante que es lo que nosotros conocemos como el juicio del trono blanco, el juicio final. Hay varias descripciones de este juicio, pero definitivamente va a ser un juicio en que las personas que quedaron van a pasar. Ya este no es el juicio en que tú y yo vamos a pasar. Mucha gente dice, no, pero nosotros no vamos a estar en juicio, los cristianos sí, como que no. No vamos a estar en condena. Recuérdate de que hablamos anteriormente de que tú y yo vamos a estar delante del trono de Jesús para darle cuenta a Jesús inmediatamente después de nuestra muerte o nuestra resurrección. La palabra dice de que inmediatamente de la muerte, entonces está el juicio. Es decir, aquellos que ya murieron en Cristo, estuvieron delante de Cristo Jesús, no para un juicio de condenación, sino para un juicio para recibir entonces galardones, que esto es lo que expresa la palabra. Tendrías que irte a algunas enseñanzas más adelante para que tú puedas ver dónde fue que enseñamos esto. Sin embargo, ahora este es otro juicio. Un segundo o tercer juicio, se pudiera decir, decimos tercer juicio, porque también está el juicio de aquellos que murieron durante la tribulación y estuvieron delante del Señor Jesús y también resucitaron después. Ahora este es un tercer juicio, no dice la Biblia no dice si es el segundo o el tercero, ahora está hablando de un tercer juicio en un trono blanco, y esto es lo que dice entonces otra vez Apocalipsis capítulo 20, estamos hablando en el versículo 11, dice: luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Fíjate esto. Es decir, la imagen que nos da aquí de su presencia huyeron la tierra y el cielo. Es como que ese juicio va a ser un juicio en el espacio. Esta es la impresión que nos da. No lo dice. Escúchame, estamos tratando de usar un poquito nuestra imaginación a la hora de la lectura. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Atención, a los muertos, grandes y pequeños. Grandes y pequeños no se refiere a estatura, se refiere a significado, a la representación, a lo que ellos representaban aquí en la tierra anteriormente. Es decir, pobres, ricos, importantes, no importa, grandes y pequeños, todos estaban allí. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Fíjate esto, se abrieron unos libros. La palabra libros es plural, no es el libro. Hay libros. Dios tiene muchos libros. Tengo otra enseñanza también acerca de los libros. Si estás interesado, puedes buscar allí en la descripción de este video. Voy a incluir el link de esa enseñanza para que veas donde hablamos de los diferentes libros del cual habla la Biblia. Dios es un Dios de libros. Dios es un Dios de récord. Lleva récord, siempre ha llevado récords desde el principio. Fíjate si es así, de que Génesis explica bien claro el plan de Dios en el día 1, en el día 2, en el día 3, hasta el sexto día, y qué hizo en el séptimo día también. Dios es un Dios de récord y de libros. Así que dice aquí que se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Atención, no en el libro. ¿Okay? Fíjate que habla aquí de los dos, el libro de la vida y los libros. Nuestras obras y las obras de todo el mundo están escritas en los libros. Y en esos libros, entonces, de acuerdo a eso, dice que los muertos fueron juzgados según las obras que estaban escritas ahí. ¿Qué hiciste bueno? Ahí está. ¿Qué hiciste malo? Ahí está escrito también. Ahí de eso no nos vamos a poder
liberar. Y dice entonces el versículo 13, el mar devolvió sus muertos, la muerte y sus dominios devolvieron los suyos, entonces cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Es decir, en ese momento todos aquellos que habían muerto, fíjate que habla del mar, nosotros entendemos claramente de que hay muchas personas que no murieron naturalmente. Murieron en una guerra y están enterrados, murieron quizás se cayeron de un avión, en el mar. Hablando del avión, yo estaba viendo, por ejemplo, ahora en estos días, uno de los tantos documentales de aquel avión de la Fuerza Aérea que cayó allá en los Andes, tú te recuerdas, en el año 72, y fue muy interesante ver de qué forma los sobrevivientes hablan de que aquellos que murieron allí no pudieron bajarlos y están todavía en estos momentos, después ya de 50 años, continúan allí enterrados en aquel lugar, sepultados en aquel lugar. Es decir, personas que murieron de muchas formas diferentes, personas que han muerto a través de un ataque de un oso, de un animal, de un lobo en el campo, personas que se lo han comido los tiburones o otras cosas más, personas que se murieron en un fuego, por ejemplo, y quedaron totalmente calcinados, desaparecieron literalmente. Bueno, no solamente los que murieron por cuestión natural y fueron enterrados, aún también podemos incluir aquí a aquellos que han sido incinerados. ¿Okay? Esto es un tema bien espinoso que pudiéramos tratar en otra ocasión. Algunos creen que debe ser, que es correcto que los cristianos sean incinerados, otros no. Esta es otra enseñanza diferente que hablaremos en otra ocasión. Pero también aquellos que murieron incinerados, es decir, esa ceniza, ese polvo quizás que tú tengas en tu casa o en algún nicho, en algún lugar de un familiar, un amigo creyente que murió y fue incinerado, también van a volver a la vida. Aún los cristianos, los que pasaron por cualquiera de este proceso, en lo que se conoce como la primera resurrección antes del rapto, ya esos resucitaron. Aquí estamos hablando de una resurrección al final del milenio, es decir, de hecho, quizás 1000 y un poquito más de años, porque después, según la descripción que nosotros entendemos, después del rapto de la iglesia vienen al menos 3 años y medio, es posible que 7 años, de acuerdo como tú lo interpretes. Algunos interpretan de que la iglesia va a pasar a través de parte de la tribulación. Algunos creen que toda la tribulación, no importa donde tú pongas el rapto de la iglesia, si al principio, a la mitad o al final, de todas maneras entonces hay 1000 años ahora donde las personas que no conocen a Cristo, que nunca creyeron en Cristo Jesús, y aquellos que también, escucha atención, aquellos que también mueran durante el milenio sin creer en Cristo, de esto vamos a hablar un poquito más adelante, entonces van a resucitar después al final, y aquí es donde dice que el mar devolvió sus muertos, la muerte y sus dominios devolvieron los suyos, entonces cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Y dice el versículo 14, la muerte y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Algo bien interesante, ahora es que en estos momentos la muerte es arrojada al lago de fuego, el mismo lugar donde está el diablo, el falso profeta y el anticristo o la bestia. El mismo lugar, ¿ok? El mismo lugar en esta ocasión. Dice entonces, la muerte y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Y tú vas a decir, espérate, porque yo pensaba de que aquellos que no resucitaran en la primera resurrección nunca iban a resucitar o iban a ser perdonados o recibidos delante de Dios. Bueno, recuerda, fíjate lo que dice este texto bíblico, versículo 15, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Esto quiere decir de que es posible, y es lo que creemos, que algunas de las interpretaciones, algunas personas
que estén allí, que sean parte de esta última resurrección, sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y tú vas a decir, ¿cómo? Claro, atención, porque recuerda que esto es al final del milenio, y durante el milenio hay una generación de personas que nacieron de los que entraron al milenio. De eso hablé hace ya dos enseñanzas anteriores. Esa generación no es una generación santa, son una generación que necesita también creer en Cristo Jesús y obtener salvación. Durante el milenio va a haber personas también que se van a convertir y se van a entregar a Cristo Jesús. Cristo es el que va a estar, gobernando mundialmente, y entonces aquellos que se entreguen a Cristo, que obedezcan a Cristo, que crean en Cristo Jesús, también sus nombres van a ser escritos durante ese tiempo en el libro de la vida. No solamente van a ser juzgados por sus obras, sino por haber creído en Cristo. Por eso dice aquí, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Es decir, ¿quiénes van a ser arrojados al lago de fuego? Tanto las personas que antes del milenio, fíjate esto, que antes del milenio murieron sin creer en Cristo Jesús, o que después del milenio también murieron sin creer en Cristo Jesús. De hecho, piensa esto, en el texto bíblico que te hablé anteriormente, donde esa porción donde vimos de que el diablo va a ser soltado, dice allí, por un poco de tiempo, nos llama mucho la atención de que el diablo dice que va a empezar a reunir a mucha gente. Dice, su número será como el de las arenas del mar. Uno dice, pero ¿cómo es posible? Esta gente, una generación que va a nacer durante estos 1000 años sabiendo lo que sucedió anteriormente, ¿cómo es posible que ahora esa gente aún pueda seguir a Satanás y querer ser parte del movimiento que va a tratar de levantar Satanás a través del mundo en contra de Jerusalén, de los santos, de los cristianos, de Cristo Jesús, de todo? ¿Cómo es posible? Bueno, mi querido hermano, eso es lo que dice la Biblia, es decir, que aún durante el milenio va a haber personas que se entreguen también a Cristo y otros no, y aquellos que al final que sean entonces, decimos, quizás influenciados por el diablo. Vamos a notar ahí en realidad lo que hay en el fondo de su corazón, aunque parezcan personas buenas, como sucede exactamente como sucede en estos días de hoy. En los días actuales hay muchas personas ahí. Hay un dicho que dice, ojos vemos, corazones no conocemos. Tú lo sabes bien. Aún personas que parecen ser cristianas, que van a la iglesia y todo lo demás, y en realidad su vida no es una vida cristiana o santa o dedicada a Dios. Y al final tú te das cuenta de que, bueno, son parte de ese grupo que abandona la fe en muchas ocasiones, y esas sorpresas las tenemos ahora y las vamos a tener en el futuro otra vez, porque sigue siendo humano, es un grupo de personas llamados humanos con características humanas. Lo único es que en ese tiempo, recuerda que durante el milenio vamos a vivir nosotros los santos redimidos, que fuimos transformados, no solamente aquellos que pasaron a través de la resurrección, sino también aquellos que quedaron aquí y según lo que el apóstol Pablo nos menciona a nosotros acerca de, en Primera de Tesalonicenses, acerca de la resurrección y el rapto, dice que vamos a ser entonces transformados. Esa transformación es llegar a ser lo que él explica entonces en otras ocasiones, llegar a ser plenamente como Cristo Jesús. Y entonces tú y yo no vamos a tener esa experiencia, pero la generación que van a nacer durante el milenio sí, todavía va a seguir sujeta a condiciones humanas en todo sentido, incluyendo la reproducción física, y entonces van a tener que decidir creer en Cristo o no, seguir a Cristo o no, obedecer a Cristo o no, y vamos a ver de que muchos de ellos, un gran número, al final van a decidir entonces seguir a Satanás y no a Cristo Jesús. Es increíble, pero sí va a suceder. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a hacer una pausa en el día de hoy.
y continuamos entonces en la próxima enseñanza. Otra vez, si todavía no te has registrado a nuestro canal, te invito a que lo hagas. Presiona ahí el botoncito para registrarte y cada vez que subamos una enseñanza vas a recibir entonces también una notificación si presionas además de eso la campanita. Si tienes alguna pregunta, escríbeme a entrepaginasdelabiblia@gmail.com y estaremos en contacto contigo lo antes posible. Comparte también esta enseñanza con otros amigos a través de las redes sociales. Si tú crees que has aprendido algo nuevo hoy y es de bendición para ti, compártelo también con los demás. De esa forma tú también vas a ser un elemento y una forma de poder evangelizar y llevar el mensaje y la enseñanza a muchas personas más. Como siempre, gracias por estar en contacto con nosotros y te invito a que regreses la próxima semana en el próximo capítulo que vamos a ver aquí, el capítulo número 11, donde vamos a hablar acerca de la Nueva Jerusalén. No te lo quieres perder. Gracias, bendiciones a todos ustedes. El Señor te bendiga. Si esta enseñanza ha sido de bendición para usted, entonces le animamos a que la comparta con otras personas, usando cualquiera de las redes sociales de su preferencia, o copiando el link de este video, y enviándoselo a alguien más a través de un correo electrónico o texto. Además, no olvides suscribirse a nuestro canal, presionando el botón de la derecha en la pantalla, y recibirá notificaciones cada vez que publiquemos una nueva enseñanza. Para preguntas o comentarios o para invitar al Pastor Robert a su iglesia, escriba a entrepaginasdelabiblia@gmail.com y le contestaremos lo antes posible. En nombre de todo el equipo de producción, le damos las gracias por su preferencia y los esperamos en una próxima edición de Entre Páginas de la Biblia.